Hi, everyone. Thank you for joining us for today's Asylee benefits orientation. I see we already have a few participants on. I'm just going to give it a few more minutes as people start to filter in. Hola a todos, muchas gracias por llegar hoy a esta presentación. Ya veo que algunos participantes ya se han unido a nuestra presentación, pero voy a esperar algunos momentos más. All right, hey everyone again. We are going to go ahead and get started. So thank you for joining us for today's Asylee benefits orientation run by the Asylee Outreach Project. I'm Amy, I'm the Asylee Outreach Specialist at HIAS, and I am also joined by Smita, our Senior Director for Legal and Asylum, who will be able to address any legal-oriented questions that might come up. This will be a bilingual presentation in English and Spanish, so you will hear me go back and forth between the two languages. And I'm going to go ahead and address the Spanish speakers in our audience. Hola a todos, gracias por estar con nosotros para esta presentación hecho por el proyecto de asistencia para asilados. Me llamo Amy, soy la especialista en ayudar a asilados en HIAS. Y me acompaña Smita, nuestra directora de Asuntos Legales y de Asilo, quien podrá abordar las preguntas legales que tal vez tengan. Esto será una presentación bilingüe en inglés y en español, así que me van a escuchar alternar entre las dos lenguas. Y con eso ya vamos a empezar la presentación. Smita, I don't know if you want to introduce yourself. You did a great job. I'm so happy to see you all, and I would just note that there is a button at the bottom. If you have any questions, feel free to type it as we go on, though we will have some time at the end for Q&A. Yes, and just to mirror what Smita just said, please go ahead and ask questions through the Q&A button. And I'll just go ahead and say that in Spanish. Durante esta presentación, si quiere hacer una pregunta, puede hacer clic en el botón al fondo de la pantalla en Zoom que dice Q y A e ingresar su pregunta. Si tendremos tiempo para preguntas al final. Just as an overview, this presentation will provide you with information about next steps following your asylum grant, the benefits available to asylees, as well as how to access these benefits. And just a couple of reminders, of course, please feel free to ask questions and take pictures or screenshots of any information presented today. Esta presentación le proporcionará información sobre los próximos pasos después de su concesión de asilo, los beneficios disponibles para los asilados y cómo acceder a esos beneficios. Y ahora unos recordatorios, por favor no duden en hacer preguntas y también puede tomar fotografías o capturas de la pantalla de cualquier información presentada hoy. So let's begin with information on the documents that you were given when you received asylum. Comencemos con información sobre los documentos que le entregaron cuando recibió el asilo. If you received asylum through a local asylum office, you likely have received an asylum approval letter as shown left, and a small card shown right called an I-94, which shows that your asylum was approved.
Si recibió el asilo a través de una oficina de asilo, probablemente recibió una carta de aprobación y una pequeña tarjeta de papel llamada un I-94 que muestra que su asilo fue aprobado. However, and this is important, if you received asylum through an immigration court, you received an order of the immigration judge and likely did not receive your I-94. So to obtain your I-94, you will need to contact USCIS at the number shown on the screen to go ahead and schedule an InfoPass appointment with a local field office. Sin embargo, si recibió asilo a través de una corte de inmigración, recibió una orden del juez y probablemente no recibió un I-94, para obtener su I-94, tendrá que contactar a USCIS usando el número que se ve en la pantalla para programar una cita de InfoPass en una oficina local de USCIS. Please make sure to take care of your documents. Please do not write or laminate on them, and remember to keep them in a safe place at home. It's especially important because you will need them when you apply for permanent residency, also known as a green card. Please note that if you have noticed any errors on your I-94, you will need to contact your local asylum office by email to get that fixed. If your local office is the Arlington Asylum Office, their contact email is on the screen. Recuérdese de cuidar sus documentos. Por favor, no escriba encima ni plastifique sus documentos. Y recuérdese de guardarlos en un lugar seguro en casa. Los necesitará cuando solicite la residencia permanente, también conocido como la tarjeta verde en el futuro. Si ha notado algún error en su tarjeta I-94, por favor comuníquese con su oficina de asilo local por correo electrónico. Si su oficina local es la de Arlington, el correo electrónico de contacto está en la pantalla. Now I want to move on to the next steps that you should take after receiving your asylum grant. Ahora pasaremos a los próximos pasos que debes seguir después de recibir el asilo. As mentioned before, your first step should be to obtain your I-94 by calling USCIS to set up an appointment if you do not already have one. Como se mencionó anteriormente, si aún no tiene un I-94, su primer paso debe ser llamar a USCIS para programar una cita para obtenerlo. Now your second step will be to apply for an updated Social Security card. Your current Social Security card may have a restriction listed, such as valid for work only with DHS authorization, as shown in the example. This is a restricted Social Security card. So if you have a restricted Social Security card or you don't have any Social Security card, you will need to follow the link or contact the number on the screen to contact the Social Security office nearest you to get this updated. When you visit the office, you will need to take a photo ID, your asylum approval letter or order of the immigration judge, and I-94 to your Social Security appointment. Su segundo paso será actualizar su tarjeta de seguro social. Si recibió una tarjeta de seguro social, es posible que incluya una restricción como válida para trabajar solo con la autorización del DHS. Por ejemplo, esta es una tarjeta de seguro social restringida. Si tiene una tarjeta de seguro social restringida o si no tiene una tarjeta de seguro social, va a tener que seguir el enlace o comunicarse con el número que aparece en la pantalla para hacer una cita con su oficina de seguro social más cercana para ya actualizar a una tarjeta de seguro social sin restricciones. Tendrá que llevar una identificación con foto, su carta de aprobación de asilo u orden del juez y el I-94 a la cita de seguro social.
Next, you will also want to apply for benefits. El siguiente paso es solicitar los beneficios. As an asylee, you may be eligible for a whole host of benefits and services. This usually includes cash assistance and medical insurance for up to 8 months after the asylum grant, as well as free English classes, job training, help finding a job, or if you already have a job, they can help you find a better job for up to 5 years after your asylum grant. You can also receive free health screenings for up to 3 months. I just want to note that it is important to take advantage of these free health screenings as it may help you complete some of the vaccine and medical record requirements for your future permanent residency, aka green card application. Because these benefits are only available to you for a certain amount of time, it is highly important that as an asylee, you reach out to a resettlement office as soon as possible, or if you are an attorney, that you connect your client with resettlement services as soon as possible following their asylum grant so they can take as much advantage of those benefits as possible. Como asilado, usted puede ser elegible para una variedad de beneficios y servicios. Esto puede incluir ayuda en efectivo y seguro médico hasta 8 meses después de la concesión de asilo y clases de inglés gratuitas, programas de capacitación laboral y ayuda para encontrar un trabajo hasta 5 años después de su concesión de asilo. También puede recibir exámenes de salud totalmente gratuitos por 3 meses después de recibir el asilo. Es importante aprovechar estos exámenes de salud gratuitos, ya que pueden ayudarle a completar algunos de los requisitos de vacunas y registros médicos para su futura solicitud para la residencia permanente. Debido a que estos beneficios solo están disponibles durante un cierto periodo de tiempo limitado después de su concesión de asilo, es muy, pero muy importante que como asilado se comunique con una oficina de reasentamiento lo más antes posible después de su concesión de asilo. A resettlement office will also be able to help you update your Social Security card and help you apply for federal benefits such as food stamps, Medicaid, and different temporary cash assistance programs. Some resettlement offices might also have limited legal services that can help you apply for asylum for your eligible family members, as well as help you apply for permanent residency and citizenship in the years to come. Una oficina de reasentamiento también podrá ayudarle a actualizar su tarjeta de seguro social y a solicitar beneficios federales como estampillas de comida, Medicaid y programas temporales en asistencia en efectivo. Algunas oficinas de reasentamiento también puede ser que ofrecen servicios legales limitados, por ejemplo, para ayudarle a solicitar asilo para miembros de su familia elegibles y ayudarle a solicitar la residencia permanente y la ciudadanía. It's important to note that applying for and receiving benefits will not affect your asylum status. You, of course, will still be able to apply for permanent residency, aka a green card, if you receive benefits, and the same thing goes for US citizenship. Es importante saber que aplicar por o recibir beneficios no afectará su estatus de asilo. Si recibe beneficios, todavía va a poder aplicar por la residencia permanente y la ciudadanía. To access these benefits, if you are in Maryland, please reach out to us, the Asylee Outreach Project, so we can ensure that you are able to access benefits. If you are in another state, please directly contact a resettlement office near you, or if none are near you, you can contact your local Department of Social Services. When you visit one of these service providers, make sure to take a photo ID, your asylum approval letter or order of the immigration judge, and I-94 if you already have one.
Para acceder a estos beneficios, si vive en Maryland, comuníquese con nosotros, el proyecto de asistencia para asilados, para que podamos asegurar de que pueda accesar a los beneficios. Si se encuentra en otro estado, comuníquese directamente con una oficina de reasentamiento cerca de usted. O si no hay ninguna cerca, pueda comunicarse con su departamento local de servicios sociales. Cuando visite a una de estas oficinas, asegúrese de llevar una identificación, su carta de aprobación de asilo u orden del juez y su I-94 por si acaso ya tiene uno. If possible, you will also want to apply for asylum status for your spouse and any unmarried children who are under 21 at the time of your asylum application. You must do this within 2 years of your asylum grant. So that is a really important date. Your local resettlement agency may be able to help you file for this. And just like you, your spouse and children would also be eligible for a variety of resettlement benefits after receiving asylum. Si puede, también solicite el asilo para su cónyuge y sus hijos solteros que tenían menos de 21 años en el momento de su solicitud de asilo. Debe hacer esto dentro de los 2 años después de su concesión de asilo. Es posible que la agencia de reasentamiento pueda ayudarle a presentar la solicitud. Su cónyuge e hijos también serán elegibles para los beneficios de reasentamiento después de recibir el asilo. And lastly, another thing to keep in mind, after 1 year of being physically present in the United States following your asylum grant, you may apply for legal permanent residency, also often called a green card. Then 5 years after the residency start date listed on your green card, you may apply for US citizenship. Por último, después de 1 año de estar físicamente presente en los Estados Unidos después de su concesión de asilo, puede solicitar la residencia permanente, también conocida como la tarjeta verde. 5 años después de la fecha de inicio de esta residencia que figura en su tarjeta verde, puede solicitar la ciudadanía estadounidense. Now I'm going to move into some additional important information that asylees should know. Ahora voy a pasar a la información adicional importante que los asilados deben saber. As an asylee, you have automatic work authorization that does not expire, regardless of whether or not you have your employment authorization document, also called an EAD, or a work permit. Como asilado, usted tiene la autorización de trabajo automática que no expira, sin importar de si tiene o no un documento de autorización de empleo, EAD, también conocido como un permiso de trabajo. Now, if you do not have a work permit, you may show your employer a photo ID, your social security card, and your I-94. Si no tiene un permiso de trabajo, puede mostrarle a su empleador una identificación con foto, su tarjeta de seguro social y su I-94. If you do have a work permit, you will only need to show your EAD work permit, as well as the social security card. Si tiene un permiso de trabajo, solo hay que mostrarle a su empleador el permiso de trabajo y su tarjeta de la seguridad social. And if you have permanent residency, you will only need to show your green card. Si ya tiene la residencia permanente, solo tendrá que mostrar su tarjeta de residencia. So what if someone tells me I'm not allowed to work? Even though all asylees are definitely authorized to work in the United States, some employers may not know or understand that. So if someone tells you they cannot hire you because you are not authorized to work,
please know that they are wrong and that there are several ways you can help convince them that you are in fact authorized. A resettlement agency can help you talk to your potential employer. You can also show the Department of Justice flyer linked on the screen to your employer, or you can call their free hotline for assistance. The number is on the screen. Aunque todos los asilados están autorizados a trabajar en los Estados Unidos, es posible que algunos empleadores no entiendan esto. Si alguien le dice que no puede contratarlo porque no está autorizado para trabajar, es importante saber que eso no es cierto y hay varias formas de convencerlo de que sí está autorizado. Una agencia de reasentamiento puede hablar con su posible empleador. También, otra alternativa es que puede mostrar el volante del Departamento de Justicia que se encuentra en el enlace en la pantalla a su empleador, o puede llamar a la línea directa gratuita del departamento para obtener ayuda. El número está en la pantalla. And just a few additional important things to know. A continuación voy a mencionar algunas cosas importantes adicionales que debes saber. In the United States, all men aged 18 to 25 are required by law to register for the military selective service, but it's important to know they will most likely never have to serve. To complete this registration, you will need to go to www.ss.gov, to the Selective Services website, or to your local U.S. Post Office to fill out a registration form. En los Estados Unidos, todos los hombres entre 18 y 25 años están obligados por ley a registrarse para el servicio selectivo del ejército, aunque lo más probable es que nunca tengan que prestar servicio. Para completar este registro, deberá ir al enlace que sale en la pantalla o a su oficina postal local para completar un formulario. If you travel outside of the United States, please do not use your home country's passport. Instead, for travel, you will need to apply for a refugee travel document shown on the screen, which is valid for 1 year. You will need to check whether the destination accepts this document for entry, and it's important to note that visiting your home country can risk your asylum status and as well hurt your chances of getting a green card and becoming a citizen. Si planea viajar fuera de los Estados Unidos, no use el pasaporte de su país de origen. En cambio, para viajar deberá solicitar un documento de viaje para refugiados que es válido por 1 año. Deberá comprobar si el país de destino acepta este documento particular para la entrada. Es importante tener en cuenta que visitar su país de origen puede poner en riesgo su estado de asilo y afectar sus posibilidades de obtener una tarjeta verde o hacerse ciudadano. Please know that if you change your address, you must notify USCIS within 10 days and notify the US Post Office within 30 days so that they can properly update your mail delivery address. You should also notify your employer, your state's Department of Motor Vehicles, and the resettlement or social services agency that has been helping you access services. Si usted se muda, debe notificar a USCIS dentro de los 10 días y notificar a la oficina postal dentro de 30 días para actualizar su dirección postal. También debe notificar a su empleador, el Departamento de Vehículos Motorizados de su estado y a la agencia de reasentamiento o servicios sociales que le están ayudando a acceder a servicios y beneficios. Now we are going to use the rest of the time to open up to any questions you all might have. As I mentioned in the beginning of the presentation, our legal director is here with me, so she will be able to answer any legal related questions that I won't be able to answer. Ahora vamos a usar el resto de este tiempo para responder a preguntas.
Como mencioné al comienzo de la presentación, nuestra directora legal también está aquí conmigo y podrá responder a preguntas relacionadas con temas legales. So, any questions? ¿Algunas preguntas? And also, Smita, if you thought of any sort of legal oriented things I didn't address, please go ahead and do so. No, none that I can think of. I think you covered it well. And if you do have questions, but you want to take some time to think about it, or you prefer to email or call, as Amy said, please feel free to just contact us after today's presentation. Yes, and just to say that in Spanish, por favor, si tiene algunas preguntas después de esta presentación, por favor no duden en contactarnos. Nuestro número de teléfono y correo electrónico está en la pantalla. And also, if you are interested in future events or want to know more about asylee benefits, please go ahead and follow us on Facebook. We will be having more content there. Y también, por favor, sigue nuestra página en Facebook para que sepas sobre futuros eventos o más información sobre beneficios para asilados. And thank you so much for coming and joining us today for this presentation. Muchas gracias por acompañarnos hoy día. Y bueno, si no tienen preguntas, que pasen bien el resto de la tarde. So if no one has any questions, we can leave it there, and thank you for listening, and I hope you have a great rest of your evening, and please feel free to contact us.